Muy buenas tardes, yo soy la profesora María Colmenares y en esta oportunidad les voy a hablar de los beta-lactámicos. Iniciaremos el maravilloso mundo de las penicilinas. Bienvenidos. En 1928, Alexander Fleming descubre la penicilina de manera fortuita. Él estaba realizando un cultivo con estafilococo y pudo notar que accidentalmente hubo un crecimiento de Penicillium notatus y se formó un halo de inhibición. Desde entonces comienza la historia de las penicilinas, que hasta ahora, a través de los años, sigue siendo nuestra primera elección en odontología. En 1939, Florey y Chen inician la biosíntesis de extracción. Posteriormente, en 1940, el uso experimental en ratones y en 1941 el primer uso clínico en Londres. Seguido de ello, tuvo uso masivo en la Segunda Guerra Mundial y en 1945 Fleming, Florey y Chen ganan el Premio Nobel de Medicina por su descubrimiento y aplicación clínica. Su estructura química está conformada por un anillo triazolidínico fusionado al anillo beta-lactámico y a una cadena lateral. La modificación en la cadena lateral es la que le da cambios en sus propiedades farmacocinéticas y también a través de ella se logra o han logrado ampliar el espectro antibacteriano. En cuanto a la clasificación de las penicilinas, tenemos las penicilinas naturales y semisintéticas. Dentro de las naturales tenemos la bencilpenicilina, donde está la penicilina G procaínica y penicilina G benzatínica. Ellas son administradas por vía parenteral porque no tienen estabilidad en medio ácido. También tenemos la fenoximetilpenicilina, donde está la penicilina B. Son también penicilinas naturales, pero son ácido resistentes, por lo tanto pueden ser administradas por vía oral. Luego tenemos el grupo de las aminopenicilinas, que son conocidas como penicilinas de espectro ampliado. Son las más utilizadas por nosotros en odontología. Dentro de este grupo destacan la ampicilina y la amoxicilina. La absorción de la ampicilina por vía oral es escasa, por lo tanto, nosotros vamos a indicar mayormente la amoxicilina, tanto por vía oral como por vía parenteral. Luego tenemos otras penicilinas semisintéticas de espectro ampliado, donde destaca las carboxipenicilinas. Ellas tienen espectro antipseudomonas y las principales representantes están la carbenicilina y la ticarcilina. Las ureidopenicilinas también se les amplió el espectro antipseudomonas y dentro de ellas podemos mencionar la aslocilina, meslocilina y la piperacilina. Posteriormente están las resistentes a las beta-lactamasas, las dimetoxifenilpenicilinas y su principal representante es la meticilina y las isoxazolilpenicilinas, que también son resistentes a las beta-lactamasas. Aquí tenemos la oxacilina, cloxacilina, dicloxacilina y fluvoxacilina. Su mecanismo de acción es la inhibición de la síntesis del peptidoglicano en la fase de transpeptidación, lo que genera una pared bacteriana defectuosa, provocando así un aumento de la presión citoplasmática y la presión intracelular y el estallido y la lisis de la pared y muerte celular. Por lo tanto, estas penicilinas tienen un modo de acción bactericida. Y ya hemos conversado en temas anteriores sobre la resistencia bacteriana. Es la pérdida de la susceptibilidad de un microorganismo ante determinado antimicrobiano.
Por supuesto que las penicilinas no escapan de la resistencia. Dentro de los mecanismos, principales mecanismos de resistencia tenemos las alteraciones en las porinas por reducción en la permeabilidad, las bombas de flujo que una vez que el medicamento entra es expulsado del microorganismo, modificaciones en las proteínas fijadoras de penicilina, lo cual cambia la estructura y por supuesto también en concentración, y la acción de las betalactamasas que logran la ruptura del anillo betalactámico. En relación a la farmacocinética, tiene buena absorción, puede ser administrada por vía oral, intramuscular, intravenosa. La presencia de alimentos suele retardar su absorción. En cuanto a la distribución, se distribuye muy bien, ampliamente en todos los tejidos corporales, atraviesa la barrera hematoencefálica solamente en pacientes con meningitis. Cuando hay inflamación, eh, aumenta la permeabilidad. Recordemos que la barrera hematoencefálica no es permeable a compuestos hidrosolubles a menos que esté inflamada, como en el caso de la meningitis. En relación a la biotransformación, es escasa y generalmente se excreta en su mayoría sin metabolizar. Su principal vía de excreción es la renal por secreción tubular en un 90% y una pequeña cantidad se puede excretar por filtración glomerular. El probenecid es un compuesto que interactúa con la penicilina bloqueando la secreción tubular, por lo tanto se logran alcanzar mayores concentraciones plasmáticas. El efecto de la penicilina es principalmente cocos y bacilos gram positivos. Por lo tanto, se pueden mencionar dentro de las indicaciones terapéuticas infecciones estreptocócicas, infecciones por microorganismos anaerobios, principalmente gram positivos, algunas infecciones por bacteroides, bacteroides frágiles, infecciones por neisseria, otras como sífilis, actinomicosis, antrax, difteria y profilaxis contra endocarditis infección. En esta lámina podemos observar el espectro de acción. Generalmente, cocos y bacilos gram positivos. En cuanto a las indicaciones odontológicas, el llamado es al uso racional de antimicrobianos. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es tratar el agente causal. La mayoría de las veces, luego de tratar el agente causal, el paciente no requiere prescripción de antimicrobianos. Y con eso podemos prevenir la resistencia bacteriana. Sin embargo, la antibioticoterapia terapéutica está indicada cuando hay riesgo de diseminación de la infección, cuando tenemos un paciente con celulitis, adenopatías, malestar general, fiebre, incapacidad para alimentarse, deshidratación, limitación de apertura, disfagia y bueno, fiebre 38.5 en adelante y en los pacientes inmunocomprometidos. En el caso de requerir terapia antimicrobiana curativa, el control de la infección puede darse por antimicrobianos bacteriostáticos o antimicrobianos bactericidas, según sea el caso. La presencia del dolor no necesariamente indica que exista infección, por lo tanto no debe considerarse una indicación para prescribirlo, ni para que el paciente se automedique. Repito, en los casos de edemas difusos, como celulitis, linfoadenopatía, fiebre, malestar general, incapacidad para alimentarse,
para apertura bucal y para tragar, y en profilaxis de aquellos pacientes que estén inmunocomprometidos y así lo requieran. En este cuadro observamos los procesos patológicos, su localización, los microorganismos implicados y las opciones terapéuticas. Podemos observar que siempre la opción terapéutica va desde lo más simple, tratando por supuesto el agente causal y prescribiendo lo menos posible. En esta tabla de terapéutica podemos observar las dosis de las principales penicilinas utilizadas para las infecciones odontogénicas, siendo la amoxicilina y amoxicilina con ácido clavulánico las más utilizadas. La penicilina tiene un gran margen de seguridad, por lo tanto podemos jugar con la dosis y tener mayor tranquilidad a la hora de prescribir. Los principales efectos adversos son hipersensibilidad, neurotoxicidad en altas concentraciones, nefrotoxicidad también en altas concentraciones y alteraciones hematológicas. Las alérgicas son las más frecuentes con una incidencia del 1 al 5%. Los pacientes alérgicos a la penicilina es importante considerar que pueden ser alérgicos a otros betalactámicos, como por ejemplo la cefalosporina. Y las benzilpenicilinas son las que, las que tienen mayor incidencia de las alergias. Entre las reacciones de hipersensibilidad inmediata tenemos el shock anafiláctico. Los síntomas comienzan entre los 10 a 20 minutos después de la administración de la penicilina y cursa con urticaria, dificultad respiratoria, edema de glotis y en algunos casos puede causar hasta síncope y baja de la presión arterial. Entre otros efectos adversos tenemos irritación local y dolor en el sitio de la inyección. Ellas tienden a cristalizarse, por lo tanto es importante utilizar una aguja para mezclar y otra para administrar el tratamiento. Náuseas, vómitos son frecuentes en las de espectro ampliado, diarreas también, superinfección por gérmenes resistentes y la meticilina y la facilina pueden causar granulocitopenia en niños. Dentro de las alteraciones hematológicas, pues se puede mencionar la depresión de la médula ósea, anemia hemolítica, granulocitopenia y disfunción plaquetaria que se les atribuye a la carbenicilina y la picartilina. También es muy importante considerar las interacciones farmacológicas. Recordemos que son alteraciones del efecto esperado de un fármaco debido a la administración simultánea o sucesiva de otro fármaco, hierba medicinal, alimento, bebida o contaminante ambiental. Las principales interacciones farmacológicas se dan con el probenecid, el cual prolonga la vida media de las penicilinas. Las fenilbutazonas también bloquean la secreción tubular, prolongando la semivida. Los anticoagulantes orales hacen que, junto con la penicilina, aumentan el riesgo de sangrado. Las sulfonamidas tienden a antagonizar el efecto bactericida de la penicilina debido a que son antimicrobianos bacteriosales. Y en los pacientes diabéticos interfieren con la prueba de determinación de glucosuria, dando falsos negativos. Ahora pasamos a los inhibidores de las beta-lactamasas. Las beta-lactamasas son un grupo de enzimas producidas por las bacterias que representan el mecanismo más importante de cedido de resistencia contra los beta-lactámicos. El Staphylococcus aureus es uno de los principales productores de beta-lactamasas.
Los inhibidores de las beta-lactamasas son sustancias que se asocian a los beta-lactámicos con la finalidad de impedir la inactivación del anillo por algunos microorganismos. ¿Cuál es el objetivo? Recobrar la eficacia y ampliar el espectro de acción. El mecanismo de acción de los inhibidores de las beta-lactamasas se da por una inhibición suicida, debido a que estos se unen de manera irreversible a las enzimas beta-lactamasas, inactivándolas y permitiendo así que el beta-lactámico alcance su sitio de acción sobre la bacteria. Pero junto con esto hay una inhibición suicida. Aquí presentamos sus principales representantes, donde tenemos las clavamas y el ácido clavulánico como principal inhibidor. También tenemos los derivados del ácido penicilánico, donde destacan el sulbactam y el tazobactam. Dentro de las penemas tenemos los carbapenemes, y de los derivados del ácido octanoico está la cilastatina. Las combinaciones son amoxicilina con ácido clavulánico, que es la que más conocemos como ometin. También está ampicilina con surbactam, que se conoce como unacin, piperacilina más tazobactam, que es tazocin, cefoperazona más surbactam, que es el sulfaperazón, y ticarcilina con ácido clavulánico, que es el timetin. La farmacocinética de estos representantes principales es variable, y se puede observar que el ácido clavulánico es el que presenta mejor absorción por vía oral. Los efectos adversos también varían de un compuesto a otro, siendo los gastrointestinales los más destacados, como náuseas, vómitos, diarrea. También los del sistema inmune, como exantema, los alérgicos, exantemas, urticaria. También se puede observar flebitis, tromboflebitis y sobreinfecciones por cándida o oportunistas. Y sus interacciones no deben administrarse con bacteriostáticos, debido a que producen antagonismo, incompatibilidad farmacéutica con los aminoglucósidos, hay inactivación en ambos principios activos, y el probenecid prolonga la semivida tanto de la amoxicilina, ampicilina, ticarcilina, piperacilina, surbactam, tazobactam, pero carece de efectos sobre el ácido clavulánico, es importante. Muchas gracias por su atención.